En este video realizaremos un programa en lenguaje C que dé solución al siguiente problema. Se solicitará al usuario teclear un número, un operador y otro número, y dependiendo del operador, se realizará la suma, la resta, la multiplicación o la división y se imprimirá en pantalla. Por ejemplo, si el usuario teclea un valor de 4, un operador más y un número 2, el programa deberá devolver el mensaje "la suma es 6". Daremos paso al diseño del algoritmo. Comenzamos con la palabra inicio. Posteriormente, se leen los dos números y el operador, almacenándolos en las variables num1, operador, y num2. Se evalúa el contenido de la variable operador. En el caso de que sea igual al carácter más, se imprime el mensaje con el resultado de la suma del contenido de las variables num1 y num2. Se ejecuta la sentencia break para asegurar que termine la sentencia de selección según. En el caso de que el operador sea igual al carácter menos, se imprime el mensaje con el resultado de la resta del contenido de las variables num1 y num2. Se ejecuta la sentencia break para asegurar que termine la sentencia de selección según. En caso de que sea igual al carácter asterisco, se imprime el mensaje con el resultado de la multiplicación del contenido de las variables num1 y num2. Se ejecuta la sentencia break para asegurar que termine la sentencia de selección según. En el caso de que sea igual al carácter diagonal, se verifica que el contenido de la variable num sea mayor a 0. Si lo es, se imprime el mensaje con el resultado de la división del contenido de las variables num1 y num2, y se ejecuta la sentencia break para asegurar que termine la sentencia de selección según. En caso contrario, se imprime un mensaje de error al usuario y se ejecuta la sentencia break para terminar con la sentencia según. Por último, se define el caso por defecto, que define una sentencia que imprime en pantalla el mensaje de que el operador es incorrecto y termina la sentencia según y el algoritmo. Una vez que se cuenta con el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Se comienza con la palabra inicio. Se lee el valor de los dos números y el operador, y se almacenan en las variables num1, operador, y num2 respectivamente. Se inicia con la evaluación del contenido de la variable operador, utilizando una sentencia según. Se define el caso para el carácter más asociado al operador suma. Las sentencias asociadas a este caso es un mensaje en pantalla mostrando la suma de los dos números y la ejecución de una sentencia break para interrumpir la ejecución de la sentencia según. Se define el caso para el carácter de signo asociado al operador resta. Las sentencias asociadas a este caso es un mensaje en pantalla mostrando la resta de los dos números y la ejecución de una sentencia break para interrumpir la ejecución de la sentencia según. Se define el caso para el carácter asterisco, asociado al operador multiplicación. Las sentencias asociadas a este caso es un mensaje en pantalla mostrando la multiplicación de los dos números y la ejecución de una sentencia break para interrumpir la ejecución de la sentencia según. Se define el caso para el carácter diagonal asociado al operador división. Las sentencias asociadas a este caso es un mensaje en pantalla mostrando la división de los dos números y la ejecución de una sentencia break para interrumpir la ejecución de la sentencia según. Por último, se define el caso de fault, que será seleccionado cuando ningún caso coincida con el contenido de la variable operador. Las sentencias asociadas a este caso es un mensaje en pantalla que indica que el operador no existe.
se concluye la sentencia de selección según y se termina el pseudocódigo. Una vez que se cuenta con el pseudocódigo, es muy sencillo de codificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la biblioteca stdio.h tal y como se muestra en el slide, para hacer uso de las funciones definidas en ella. Después se define la función main, la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando dos variables de tipo float con los identificadores num1 y num2 y una variable de tipo char con identificador operador. Posteriormente se invoca la función printf para escribir en pantalla el mensaje «Dame el número 1». A continuación, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %f para indicar que el valor será almacenado como un valor de punto flotante dentro de la variable num1, definida como segundo argumento de la función. Se invoca la función printf para escribir en pantalla el mensaje «Dame el operador». Nuevamente, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %c para indicar que el valor se almacenará como un valor de tipo carácter dentro de la variable operador, definida como segundo argumento de la función. Posteriormente, se invoca la función printf para escribir en pantalla el mensaje «Dame el número 2». A continuación, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %f para indicar que el valor será almacenado como un valor de punto flotante dentro de la variable num2, definida como segundo argumento de la función. Es importante notar que todas las variables utilizadas por la función scanf hacen uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable e indicarle a la función de scanf que el valor obtenido desde el teclado será almacenado en dicha dirección de memoria. Se utiliza la estructura de selección switch para iniciar con la evaluación del contenido de la variable operador y se delimitan sus sentencias con llaves que abren y cierran. Se define el case asociado al carácter de suma. Como se observa en el slide, todo carácter debe de ir delimitado por una comilla sencilla. La primera sentencia asociada al case es la invocación de la función printf que muestra el resultado de la suma. Como se observa en el formato de la cadena, se especifica un %f, lo que indica que será sustituida por el valor de punto flotante obtenido al evaluar la expresión num1 más num2, definida como segundo parámetro de la función. Se especifica la sentencia break para asegurar que se concluya con la ejecución del switch. A continuación, se define el case asociado al carácter de resta. La primera sentencia asociada al case es la invocación de la función printf que muestra el resultado de la resta. Como se observa en el formato de la cadena, se especifica un %f, lo que indica que será sustituida por el valor de punto flotante obtenido al evaluar la expresión num1 menos num2, definida como segundo parámetro de la función. Se especifica la sentencia break para asegurar que se concluya con la ejecución del switch. Posteriormente, se define el caso asociado al carácter de multiplicación. La primera sentencia asociada al case es la invocación de la función printf que muestra el resultado. Se especifica una sentencia break para asegurar que se concluya con la ejecución del switch. Después se define el case asociado al carácter de división.
La primera sentencia asociada al case es la invocación de la función printf. Se especifica la sentencia break para asegurar que se concluya con la ejecución del switch. Por último, se define el case por default. La sentencia asociada al case es la invocación de la función printf que muestra en pantalla el mensaje "no existe el operador". Se termina la estructura de selección switch. Y por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y por tanto, el valor de retorno será un 0 y terminará el programa.